Madridista, antes de comenzar, te pido algo muy importante. Dale like ahora mismo a este vídeo, suscríbete al canal El Madridista y deja tu comentario, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar el futuro del Real Madrid y necesitamos saber tu opinión. Quédate hasta el final, porque hay detalles que explican por qué esta operación podría convertirse en uno de los mayores errores del club en los últimos años. Porque sí, madridista, la noticia ha caído como una bomba. Una bomba que ha sacudido Valdebebas, que ha cruzado el Atlántico y que ha encendido el debate entre todos los que sentimos este escudo en el corazón. El Real Madrid ya se está moviendo con un objetivo que, sinceramente, resulta incomprensible para cualquier madridista que entienda lo que significa construir una era. El club estaría dispuesto a vender a Endrick por una cifra superior a los 60 millones de euros. 60 millones. Madridista, detente un segundo y piensa en eso. 60 millones por uno de los mayores talentos que ha fichado el club en los últimos años. 60 millones por un jugador que apenas tiene 19 años. 60 millones por un futbolista que está explotando ahora mismo en el Olympique de Lyon y que está demostrando, partido tras partido, que tiene todo para convertirse en una estrella mundial. Y aquí en el Madridista lo decimos con total claridad, sin miedo, como lo siente cualquier verdadero madridista. Vender a Endrick por 60 millones sería un error histórico. Un error que podría perseguir al club durante años. Un error que podría repetirse como otras decisiones del pasado que todavía duelen cuando vemos lo que esos jugadores terminaron convirtiéndose lejos del Santiago Bernabéu. Porque lo que Endrick está haciendo en Francia no es casualidad. No es una racha pasajera. Es la confirmación de lo que muchos ya sabíamos. Que estamos hablando de un jugador especial. De un delantero con una potencia física brutal, con una capacidad de definir que no se enseña, con una personalidad competitiva que no es normal en un futbolista de su edad. En el Lyon ha encontrado algo que todo jugador necesita para explotar. Confianza. Minutos. Protagonismo. Allí no es una promesa. Allí es una realidad. Allí es una de las grandes figuras del equipo. Allí es decisivo. Allí es temido por los rivales. Allí está creciendo a una velocidad que confirma que su techo es simplemente desconocido. Y mientras eso ocurre, el Real Madrid observa. Observa cómo el jugador que pertenece al club demuestra su valor. Observa cómo aumenta su cotización. Observa cómo los grandes clubes de la Premier League comienzan a posicionarse. Observa cómo su nombre empieza a generar interés real entre los gigantes del fútbol europeo. Pero aquí es donde aparece la gran pregunta que todo madridista se está haciendo ahora mismo. ¿De verdad el Real Madrid está considerando vender a Endrick en lugar de convertirlo en el próximo gran delantero del club? Porque no estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando de un talento que el propio club identificó como una inversión de futuro. Estamos hablando de un jugador que fue fichado precisamente para liderar una nueva generación. Estamos hablando de un futbolista que todavía no ha tenido la oportunidad real de demostrar su potencial en el Santiago Bernabéu. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más preocupante. Porque según fuentes cercanas al entorno del jugador, Endrick no tiene garantizado un rol protagonista si regresa al Real Madrid. Y eso, madridista, tiene nombres propios. Tiene contextos internos. Tiene decisiones que han marcado su situación. La presencia de Kylian Mbappé en el equipo ha cambiado completamente el escenario ofensivo. Mbappé es la gran estrella. Es el foco principal. Es el jugador alrededor del cual gira el proyecto actual. Y la realidad es que la relación entre Mbappé y Endrick no ha sido la mejor. No existe una conexión cercana. No existe una sociedad natural. Y eso, dentro de un vestuario, pesa. Pesa mucho. Pero hay otro factor que ha sido incluso más determinante. La figura de Álvaro Arbeloa. Arbeloa ha sido uno de los que dio el aval para la salida de Endrick del Real Madrid. Uno de los que consideró que lo mejor para el jugador era continuar su desarrollo lejos del primer equipo. Y aunque esa decisión pudo tener lógica en su momento, también envió un mensaje claro al futbolista. Un mensaje que no pasó desapercibido. Un mensaje que pudo haber marcado su percepción sobre su verdadero lugar dentro del proyecto del club. Y aquí es donde aparece el mayor riesgo de todos. Que el Real Madrid no solo pierda a un gran jugador, sino que pierda a un jugador que podría no querer volver. Porque cuando un futbolista siente que no es prioridad, cuando siente que no es protagonista, cuando siente que no es parte central del proyecto, comienza a mirar hacia otros destinos. Destinos donde sí se le valore. Destinos donde sí se le garantice un papel principal. Destinos donde sí pueda convertirse en la estrella que está destinado a ser. Y mientras tanto, los clubes de Inglaterra observan. Esperan. Preparan ofertas. Preparan contratos.
Preparan proyectos donde Endrick sería protagonista desde el primer día. Y el Real Madrid, madridista, está ante una decisión que puede cambiarlo todo. Pero lo que está ocurriendo en Brasil, la reacción de la prensa, el impacto que está generando el crecimiento de Endrick y el factor que involucra directamente a Jürgen Klopp, podría cambiar completamente el rumbo de esta historia. Porque hay un escenario que nadie dentro del club puede ignorar. Y podría obligar al Real Madrid a tomar una decisión muy diferente. Lo que está ocurriendo ahora mismo con Endrick no es solo una cuestión interna del Real Madrid. No es solo un debate en Valdebebas. No es solo una decisión deportiva o económica. Es un tema que ha cruzado fronteras, que ha llegado hasta Brasil, que ha encendido a la prensa sudamericana y que ha generado una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en el mundo del fútbol. ¿Está el Real Madrid a punto de dejar escapar a un jugador destinado a marcar una época? Porque mientras en Madrid algunos analizan cifras y posibles beneficios económicos, en Brasil el enfoque es completamente distinto. Allí no hablan de balances financieros. Hablan de talento. Hablan de potencial. Hablan de orgullo. Hablan de un jugador que representa el futuro del fútbol brasileño. La prensa brasileña ha seguido cada minuto de Endrick en el Olympique de Lyon, y el mensaje es prácticamente unánime. Endrick está explotando. Endrick está creciendo. Endrick está demostrando que tiene el nivel para convertirse en una estrella mundial. Cada partido en Francia es una confirmación. Cada gol es una advertencia. Cada actuación es un recordatorio de que este jugador no es una promesa cualquiera. Es un futbolista con una determinación feroz, con una potencia que intimida a los defensores, con una capacidad de definición que no se puede enseñar. Es el tipo de delantero que aparece en los momentos importantes. Es el tipo de jugador que decide partidos. Es el tipo de jugador que el Real Madrid no debería dejar escapar. En Brasil, muchos periodistas han sido contundentes. Consideran que el peor escenario posible para Endrick sería regresar a un contexto donde no tenga garantizado protagonismo. Consideran que su desarrollo depende directamente de su continuidad. Consideran que necesita ser titular, necesita sentirse importante, necesita ser el centro del proyecto deportivo. Y esa es precisamente la gran duda que rodea al Real Madrid. Porque la realidad actual del equipo es clara. La presencia de Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva limita profundamente el espacio competitivo. Mbappé no es solo un jugador más. Es la gran estrella del proyecto. Es el líder ofensivo. Es el futbolista alrededor del cual gira la estructura ofensiva. Y según fuentes cercanas al entorno del jugador, la relación entre Mbappé y Endrick nunca ha sido especialmente cercana. No existe una conexión fuerte. No existe una relación que permita pensar en una sociedad natural dentro del campo. Pero hay otro factor que pesa incluso más en la mente del jugador. La figura de Álvaro Arbeloa. Arbeloa fue uno de los que dio el aval para su salida. Uno de los que consideró que su desarrollo debía continuar lejos del primer equipo. Y aunque esa decisión pudo tener una lógica deportiva en su momento, el mensaje que recibió el jugador fue claro. No era prioridad inmediata. No era parte central del presente del equipo. Y ese tipo de mensajes dejan una marca profunda en cualquier futbolista. Porque el fútbol también es confianza. También es sentir que el club cree en ti. También es sentir que formas parte del proyecto. Y cuando ese sentimiento se rompe, reconstruirlo no siempre es fácil. Mientras tanto, en Francia, Endrick vive una realidad completamente diferente. Allí es protagonista. Allí es respetado. Allí es valorado. Allí siente que el equipo confía en él. Allí siente que cada partido es una oportunidad real de crecer. Y eso cambia la mentalidad de cualquier jugador. Eso cambia su percepción sobre su propio futuro. Por eso, según informaciones que llegan desde su entorno, Endrick no tiene completamente claro que regresar al Real Madrid sea la mejor decisión para su carrera. No porque no respete al club. No porque no valore lo que representa. Sino porque entiende que su desarrollo depende de jugar, depende de competir, depende de tener continuidad. Y aquí es donde aparece un elemento que podría cambiar completamente el rumbo de esta historia. La posible llegada de Jürgen Klopp al banquillo del Real Madrid. Klopp es un entrenador que cree profundamente en el desarrollo de los jóvenes talentos. Es un técnico que ha demostrado, una y otra vez, que sabe construir jugadores. Que sabe darles confianza. Que sabe convertirlos en piezas fundamentales. Dentro del entorno futbolístico existe la convicción de que Klopp valoraría enormemente el perfil de Endrick. Su intensidad. Su mentalidad competitiva. Su capacidad física. Su agresividad ofensiva. Son características que encajan perfectamente en la filosofía del entrenador alemán. Si Klopp llega al Real Madrid, es muy probable que pida su regreso.
Es muy probable que quiera integrarlo en su proyecto. Es muy probable que vea en él a un delantero capaz de convertirse en una pieza clave del futuro del equipo. Pero el gran problema, madridista, es que para entonces podría ser demasiado tarde. Porque si el Real Madrid decide venderlo ahora, perderá el control sobre su futuro. Perderá la posibilidad de recuperarlo. Perderá la oportunidad de verlo convertirse en una estrella con la camiseta blanca. Y aquí es donde debemos decirlo con total claridad, como lo siente cualquier verdadero madridista. Vender a Endrick por 60 millones no es un negocio. Es un riesgo enorme. Es renunciar a un talento que podría valer el doble o el triple en pocos años. Es permitir que otro club se beneficie de un jugador que el propio Real Madrid identificó, fichó y desarrolló. El Real Madrid no puede cometer este error. No puede dejar escapar a un jugador con este potencial. No puede permitir que la historia se repita. Porque el madridismo no quiere ver, dentro de 5 años, a Endrick dominando Europa con otra camiseta mientras recuerda que el club decidió venderlo cuando todavía tenía todo su futuro por delante. El Real Madrid debe proteger a sus talentos. Debe apostar por ellos. Debe construir el futuro, no venderlo. Madridista, esta historia está en pleno desarrollo y cada decisión puede cambiarlo todo. Si quieres conocer las próximas novedades y toda la información exclusiva sobre el futuro de Endrick, haz clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en pantalla.